Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Hablentes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Soy Eduardo y aquí estamos en un capítulo más y como siempre a mi lado, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muchísimas gracias. Muy contento de seguir con este proyecto y con el siguiente capítulo. Y recordándoles un poquito las redes, nos pueden encontrar en Facebook como sm.metepec. En Hablentes obviamente ya nos encontraron, en YouTube, en Spotify y en Instagram nos pueden encontrar tanto como Hablentes como sm.metepec. Y recordándoles un poquito los capítulos anteriores donde ya hablamos de drogas, hablamos de qué es el psicoanálisis, sus mitos, sus tabús. En este caso creemos pertinente que te vas a encontrar yendo a una sesión psicoanalítica. Así es, Carlos, pues, un poco como en este inicio de este proyecto, hablando de qué es el psicoanálisis, de qué no es a través de los mitos, de por qué la gente no procura ir a una terapia psicoanalítica. Hoy lo que queremos es un poco hablar de qué se va a encontrar y yendo a un psicoanálisis, cómo se trabaja en una sesión psicoanalítica, con la idea de dar difusión a este trabajo que hacemos. Y cabe mencionar que no es la intención decir que así es el psicoanálisis, porque como lo vamos a ir platicando, hay muchas formas de trabajar, todas completamente válidas. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que usualmente ocurre con una forma de difusión en lo que ocurre en una sesión. No sé si por ahí te gustaría ir abordando, Carlos, cómo inicia, qué es lo primero que pasa cuando uno ya tiene el contacto, o si eso es un tema desde ahí, cómo podemos pensar, cómo vamos arrancando un análisis. Yo te diría que el principal es encontrar un lugar en donde te guste o te atraiga, ¿no? Que tenga esa espinita de a lo mejor y esto que postean en sus redes, a lo mejor esto que he escuchado de este analista me atrae, y de ahí empezar el contacto hacia él, ¿no? Buscar qué es lo que te interesa y de ahí arrancarte. Creo que en los pasos siguientes son como ya un poquito más técnicos, que es, bueno, ¿qué pasa? Las siguientes dos contactos, ¿no? Creo que el primero es establecer una llamada breve o donde se puedan establecer el siguiente paso, ¿no? Que yo diría que son las entrevistas. Algo que dices me parece muy, muy bueno. ¿Cómo contactamos? Que puede ser a través de, no sé, algún maestro, alguna institución, la recomendación de algún otro analista que nos dio teléfono de alguien, y que nosotros elijamos a esa persona, incluso que elijamos dependiendo de si nos dan la opción de ser hombre o que sea mujer, que sea joven, que sea grande. Ahí ya también se está presentando como una serie de cosas, y la recomendación ahí es que elijas primero la que te acomode, la que te gusta, la que te sientas cómodo. Por ahí incluso la que, dependiendo si tú te tienes que trasladar mucho, que también lo evalúes. Incluso si tienes que trasladarte mucho tiempo o usando mucho transporte, si tú lo quieres así porque te gusta la idea de ir con cierto analista, que también se puede hacer. Evidentemente va a ser más difícil, pero bueno, también se vale. La idea es que tú vayas con alguien que te interesa y que te sientas cómodo. Claro. Para justo poder, como tú dices, empezar esta ronda de entrevistas, donde lo que tratamos de hacer es conocer al paciente. Todavía no, incluso pensando en si lo vamos a atender o no, todavía no se habla de establecer un proceso analítico, sino es un proceso en el cual nosotros tratamos de entender qué es lo que sucede. Algunos hablan de una hora, una sesión o 2 sesiones. Hay gente que incluso puede hablar de más sesiones. Pero la idea es tener un contacto con el paciente, citarlo en el consultorio. Para la gente que trabaja en línea, pues tener una videollamada, que nos cuente ese paciente. Nosotros hacemos entrevistas con el afán de conocer y después darle una propuesta de trabajo, y ahí sí ya arrancar como un tratamiento formal. Y en este tiempo es conocer directamente a la persona. Y creo que ese es uno de los primeros pasos muy importantes. Y yo podría agregar que algo importante en este proceso no es establecer un diagnóstico. De repente en otras corrientes, en otras psicoterapias, en otros modelos, es fundamental. Tal vez en una psiquiatría uno va y directamente te aplican formatos, entrevistas, hay algunos papeles, unos protocolos, sí. Y ellos dicen, bueno, incluso hay modelos en los que te dicen, tú tienes tal, ¿no? Nosotros eso en particular, en la forma de trabajar que hacemos, no lo hacemos, no buscamos dar un diagnóstico, mucho menos en el inicio, ¿no, Carlos?
Sí, creo que es ponerle, como le dicen actualmente, una etiqueta a algo que a nuestra forma de entender puede cambiar. Claro. Y no es más bien, yo lo pensaría como el diagnóstico es una hipótesis. Y creo que en todas las corrientes médicas siempre es una hipótesis. Nunca es algo meramente a rajatabla, ¿no? De, es esto y siempre va a ser esto. Hace poco veía la serie de Doctor House, claro, y es muy, muy famoso de que dice, pues tiene esto. Y de repente pasan ciertos síntomas y dice, bueno, tiene esto. Muchas de las veces en el tratamiento no damos un diagnóstico porque no sabemos como qué va a pasar después. Claro, eso es muy importante porque, vaya, evidentemente cuando asistimos a una terapia, en la mayor parte de los casos es en un momento grave, en un momento de ansiedad, de depresión, algún tema ahí que se nos cruza en la vida, y eso nos puede condicionar a tener ciertas formas, ciertos momentos, ciertos estados anímicos, y como dices, nos da a quienes estamos entrevistando, nos va a dar sí una guía de nuestra personalidad, pero sobre todo nos va a hablar del momento en el que está esta persona, y evidentemente va a cambiar. La persona cuando se enfrenta a otras cosas va a cambiar su estructura de mental, o más bien su estructura va a tener variaciones en todo el espectro en la que se mueve esta estructura, y la hipótesis en algunos momentos, o más bien siempre, va a tener que estar evolucionando constantemente. Claro, que entonces viendo esta parte tan diversa, tan extensa, ¿cómo es que trabajamos con los pacientes de una misma forma? Bueno, lo que tratamos de sí hacer es como poner una forma de trabajo, un acuerdo con la persona en cuanto a varios aspectos que podemos ir hablando un poco de ellos. Evidentemente el horario, evidentemente cierta dinámica que evidentemente todas las terapias tienen, que justo ahora vamos a hablar un poco de eso, pero la idea es tener un acuerdo, tanto en el tema, incluso en el económico, en el horario, en la frecuencia que nos vamos a ver, las formas de vías de comunicación fuera del consultorio, y justo eso es incluso ya parte de lo que tratamos de transmitir. Siempre pensando en esto, me acuerdo, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Todos vamos a la escuela, sobre todo en la escuela más, en la primaria, secundaria, todos vamos a esa escuela con cierto tipo de dinámica. Uh-huh. Y todos estamos bajo esa misma dinámica, y eso no quiere decir que nos comportemos igual. Cada quien se comporta diferente. Y ahí es como uno puede entender cómo es cada persona en comparación o en correlación de esta dinámica. Y esa es la idea, establecer una dinámica y ver cómo le funciona al paciente, para poder ahí también tener una referencia de cómo es la personalidad de esta persona. Entonces dirías que por eso también la frecuencia, a diferencia de otras corrientes, es necesaria. Bueno, creo que en el psicoanálisis es importante dejar claro que, repetimos, hay muchas formas de trabajarlo, pero en mucho del psicoanálisis está este tema de tener más sesiones por semana, a diferencia de la mayor parte de las corrientes o de las psicoterapias, en las que usualmente es muy cotidiano, y creo que es como el conocimiento, o todos asociamos una terapia psicoanalítica, más bien una terapia psicológica, con ir una vez a la semana. En el psicoanálisis se habla de tener 2 sesiones, 3 sesiones, y el psicoanálisis clásico, el que hacía Freud, era de hasta 5 o 6 sesiones, ¿no? Hoy en día ya es difícil, evidentemente por el contexto, llegar a tantas sesiones, pero incluso se sigue teniendo en el medio, hoy en día en nuestra disciplina, gente que trabaja de esa forma, porque el mismo avance del análisis lo exige, el mismo paciente lo exige, se va avanzando. Pero sí, la idea es que nosotros establecemos un rango inicial que sí es un poco muy buscado por nosotros, que sea de esta forma, que sea de 2 sesiones, 3 sesiones usualmente, y esto con el afán de que entender la mente es muy complicado, y varía bastante, incluso en el día, en la semana, y por eso de repente es tan importante tener este número de sesiones. Incluso siempre se habla como de una analogía. Uno puede ir a la escuela, al gimnasio, a un curso de canto, lo que tú quieras, y mientras más lo estudias, más rápido avanzas, más rápido llegas a conseguir cierta maestría en eso, cierto dominio. Así lo mismo en la mente. Mientras más venimos, mientras más podemos tener contacto con el paciente, más veces más podemos adentrarnos en el conocimiento de su mente, y así le podemos explicar mejor lo que sucede en ciertos momentos. Claro.
Y aportando un poquito al punto, creo que también tenemos diferencias en los lugares que ocupamos, o sea, el lugar que ocupa el analista, el lugar que ocupa el paciente, porque creo que la entrevista es siempre de frente a frente y después pasas al diván. ¿Qué nos podrías decir del diván? Claro, como tú lo dices, la estructura de un consultorio para el psicoanálisis es relevante porque siempre está, donde recibes al paciente, tú como paciente llegas, te entrevistas con este analista. Y aquí hay algo diferente incluso en el psicoanálisis. Hay gente que establece que se inicia frente a frente y en algún momento se le indica que pase al diván. Hay otras formas de trabajo, un poco la que por acá tal vez estamos más familiarizados, es que independientemente de cómo haya sido el rumbo de las entrevistas, lo invitamos a pasar al diván. Hay algunas acepciones por el mismo tratamiento que se invita a dar al paciente, pero la invitación siempre existe, ¿no? Como empezamos, pase al diván y bueno, el diván es como una figura, una imagen emblemática, ¿no? Como del psicoanálisis completamente relacionada a Freud, cuando se habla de análisis, incluso creo que se ha permeado en la psicología también, ¿no? Al hablar de terapias se piensa en alguien recostado y alguien escuchando, que también hablaría de dónde está esta persona, ¿no? Hay terapias o hay psicoanálisis que se posicionan directamente detrás del paciente, otros en algunas otras ubicaciones, pero en general la idea es que lo que se invita al paciente es a recostarse para que toda su atención pueda ir directamente a hablar y que nosotros en el lugar del espacio del consultorio en el que nos coloquemos nos dediquemos a escuchar y así se puede iniciar como este proceso. Y bueno, ya estando ahí, digamos que ya estamos ahí dentro, ya estamos recostados, ¿qué se hace después? Yo diría que lo que se me ocurre es lo único que tienes para hacer, ¿no? Que es hablar. ¿Y de qué hablamos entonces, Lolo? Claro, pues la idea siempre es hay una como regla fundamental que es que se hable de lo que el paciente quiere. Tú en las entrevistas vas, te escucha el analista, te proponemos trabajar y la invitación es, bueno, ahora cuando ya venga en el tratamiento, usted siéntese, recuéstese en el diván y hable de lo que quiera. Y hablar de lo que quiera puede ser de lo que le pasó en el trabajo, de lo que vive en su familia, con su pareja, en cualquier situación. Y la invitación directamente es que hable de lo que sea y sobre todo en que cualquier cosa que le venga a la mente la diga. Y quiere decir esto que si yo empiezo a hablar de que ayer me vi con mis amigos y de repente empiezo a hablar y termino hablando de que estoy muy enojado con un amigo en particular, o que ese enojo con mi amigo me recordó el enojo que tuve con mi padre, o el enojo que tuve hace 10 años con mi novia, y a lo que vamos es que un poco la dinámica o el flujo de la sesión es esa: te sientas, hablas y la idea es que la mente empiece como a saltar por ella misma entre los temas, y nosotros justo la idea es poder escuchar eso y explicarle por qué la mente está haciendo esos saltos, relacionarlo con todo lo que se está hablando con esta misma persona. Por eso requiere tanto tiempo conocer al paciente. Yo después de un cierto tiempo de algunas terapias, de algunas sesiones, yo voy a poder entender que cuando tú hablas de cierta persona te enojas, y a lo mejor ahí yo te puedo explicar un poco de qué tal vez significa esa persona. No sé, esto lo estoy inventando, pero un poco para ejemplificarlo. La idea es que la mente hable a través del lenguaje, se exprese a través del lenguaje. Y algo que me haces pensar también es que algo que pasa dentro de la sesión también ocurre afuera. De muchos de los conflictos que pasan afuera se representan otra vez en sesión. ¿Y esto se te viene algo a la mente o...? Sí, desde luego. Creo que hay... en un análisis uno va y creo que al principio piensa que tiene que hablar de ciertas cosas y uno habla de sus conflictos, de lo que pasa en el día a día, pero al final uno después empieza a familiarizar con el espacio, con el tratamiento, con el analista, y empieza a ser uno mismo. Entonces si uno empieza a ser uno mismo, empieza a ser como es en general. Y si de repente yo suelo hacer chistes con mis amigos, a lo mejor en las primeras sesiones yo soy muy reservado, pero después terminaré haciendo algunos chistes. Y a lo mejor soy muy callado, a lo mejor me cuesta trabajo hasta que ya tengo confianza poder hablar de las cosas, y entonces esto probablemente me pase en la sesión.
Y esto con todo, ¿no? Si yo de repente me enojo cuando no me dejan hablar, y entonces me enoja que mi analista hable cuando yo o me quiera interrumpir, o si, no sé, si mi analista por ahí me dijo, oye, voy a llegar un poco tarde, y a mí me enoja que la gente llegue tarde, probablemente al principio yo diga, bueno, estoy en una terapia, no voy a decir nada, pero en algún momento el mismo rumbo del análisis va a generar que podamos contactarnos de forma sincera con nuestra forma de ser y llevarla al diván, al consultorio, y podamos empezar a vernos, a ser como somos. Y esto es fundamental. Este paso ahora lo menciono como muy rápido, pero varía en mucha gente, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho tiempo ser como es en el análisis, hay gente que muy rápido, y esto obviamente es algo que nosotros nos sirve para entender a la persona y poderle ejemplificarle que esto que está sucediendo en nuestro trabajo, en nuestro diván, en nuestro consultorio, es similar a lo que le pasa allá. Justo es lo que te quería comentar, que ahorita se me brinca la mente que muchas de las veces que nos han contado conocidos, mismos pacientes, que se replican cosas dentro de sesión, también afuera en cuestiones laborales, en cuestiones familiares, y se van dando cuenta que no solo ocurre exclusivamente en el ámbito laboral, sino que también pasa en la familia, pasa en las relaciones personales, y creo que eso es parte de la complejidad humana, que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Sí, totalmente, porque seguramente a todos nos pasa que tenemos un amigo que nos dice nuestras verdades, ¿no? Y que ese amigo te dice siempre, como no sé, como que hablas mucho, o como que todo le encuentras broma. Y pasa que en los demás lugares nadie nos dice eso, pero muy probablemente somos iguales, pero en ese lugar, en esos otros momentos, no hay nadie que te lo diga. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros precisamente es explicarle a la persona, parece que esto es algo propio de tu personalidad, que tú trates de hacer un chiste, que te enojes por cuando pasan ciertas cosas, y eso es un complicado, vaya, es un paso importante, que nos digan lo que somos a cada uno de nosotros es complicado, y eso es un poco de lo complicado usualmente en el inicio de los análisis. Y esto es un poco lo que toca, digamos, al paciente, ir hablando de todo esto. Nosotros, en cambio, estaremos ahí escuchando con mucha atención para poderles decir lo que pensamos. Y ahora que hablas de esto, de qué hablar, algo que incluso platicábamos en alguno de los otros capítulos es que el trabajo tan importante que es hablar de los sueños en el análisis. Es algo que se presenta, cada paciente en su momento empezará a hablar de sueños, pero para nosotros es importante porque, como lo decíamos en otras sesiones, en otros podcasts, en otros capítulos, es como lo que decía Freud, es una vía regia, una vía directa hacia el inconsciente. En el inconsciente, la generación de los sueños es uno de los lenguajes más puros o que hablan mucho mejor de las emociones que tenemos. Y los sueños empiezan a presentar cuando podemos empezar a tener más contacto con nuestras emociones. Uno a veces trae o lleva sueños al análisis cuando ya se está como poniendo mucho en contacto de sí mismo, y analizarlos no es como incluso lo platicamos de nuevo en otro capítulo. Ahora ya no se habla, ya no se trabaja con los sueños de encontrarles un significado específico, una verdad totalitaria, una verdad que en la que se funde, en la que se construya este sueño, y que si tú me hablas de elefantes y de lagos, de ríos, yo te voy a decir, esto tú lo soñaste por tal cosa, porque te enojaste con tu tía, ¿no? Ahí ya no se trata de eso. Incluso vamos entendiendo que los sueños a veces hablan del mismo tratamiento, expresan cómo va el tratamiento, hablan de las ansiedades, de los temores que tenemos, tanto en el tratamiento como en la vida normal. Y la idea ya es entender ese sueño como un producto de las emociones y que nos ayude a entender más del inconsciente de cada persona. Sí, como un estado, no como una radiografía en movimiento del estado de la mente en donde está pasando ese sueño. Y creo que al final los pacientes también lo agradecen mucho, ¿no? De sentirse identificados con eso que es propio de él mismo, que dice que tiene una representación dentro también del mismo, un significado dentro del mismo. Creo que siempre son muy agradecidos en cuanto a poder entender algo que es propio, algo que es suyo. Sí, totalmente. Y me hace recordar esto que decía Freud,
o más bien estas intenciones de Freud de poder establecer que el inconsciente lo tenemos todos, al hablar de algo, de un producto del inconsciente que todos tenemos, que es precisamente los sueños. Y cómo es algo que yo mismo produzco, que mi mente es capaz de producir, de mandarme estas imágenes, esta radiografía, y cuando uno de repente se les va dando un sentido, va entendiendo, órale, eso habla, eso que soñé está hablando directamente de cómo me siento por el estrés del trabajo, o cómo me siento por la ansiedad de venir al consultorio. Cuando, como dices, cuando uno puede reconocer eso como propio, te ayuda a entender mejor tus emociones, y ponerte en contacto con tus emociones sin duda te va a dar pues no sé, como una calma, y sobre todo como pues sí, un contacto con ellas, como para poder saber en otros momentos cómo te estás sintiendo en ciertas situaciones. Ahorita me hacía recordar una analogía que se me quedó muy, muy grabada en cuanto a este aspecto, en cuanto a los sueños, en cuanto al trabajo analítico, que siempre el que realiza las acciones es el paciente, y el analista solo va alumbrando el camino. Como el analista no te va a hacer trabajar, no te va a dejar tareas por hacer, sino te va a ir alumbrando el camino donde tú vas a querer. Porque no es lo mismo que tú le lleves, no sé, un sueño con tal de toma, ahí está tu trabajo y tú trabájalo y yo no hago nada y explícame lo que tengas que explicar. Claro. Cuando realmente hay una motivación del paciente de, mira, traigo este sueño y no sé qué es, pero sé que hay algo y me gustaría saberlo, ¿no? Y que esa interacción, ese vínculo que lleva cierto tiempo, que lleva cierto proceso, te da un entendimiento y un camino de pensar, ¿no? Como una hipótesis nuevo a algo que a ti te pasa, algo que es propio, y que creo que conocerte como fin o como motivo de venir a terapia, creo que es algo muy bello, porque al fin y al cabo estás descubriendo o te estás redescubriendo a ti como persona. Claro, y eso es fundamental porque habla de la sinceridad con nuestros sentimientos, ¿no? A veces es difícil admitir que estás celoso, a veces es difícil admitir que estás enojado, que sigues sintiendo algo especial por ciertas personas, que alguien te está haciendo daño, incluso que reconocer que alguien te está humillando, o te estás sintiendo humillado por alguien, que a lo mejor ese alguien hace algo que ni siquiera está relacionado contigo, y que tú te lo tomes a pecho, a lo mejor es bien difícil admitirlo en muchas ocasiones. Y cuando uno puede explorar su mente y serle sincero y contactar con esas emociones, bueno, ahí habla un poco de lo terapéutico que es el psicoanálisis, ¿no? De sentirte bien, de poder entender una emoción, de tener la posibilidad de abordarte de la emoción, de no reprimirla en el sentido, bueno, en el sentido de la palabra como que todos conocemos, no darle vueltas, no evitarla, como tener la capacidad de sentirte abordado por tus emociones. Es algo que se agradece, que es difícil, por eso hacemos lo que hacemos, porque es completamente difícil abordar y dejarte llevar por tus emociones, pero cuando se logra, es algo que se agradece mucho, que a los que nos escuchen ya han tenido un trabajo analítico o han vivido algo parecido en otro tipo de terapias, sabrán exactamente qué se siente cuando por fin dices algo, dices, está bien, admito que esa persona me cae mal, admito que me siento agredido por esta situación, admito que sigo sintiendo algo especial por alguien. Eso es un paso que incluso saliendo de la misma sesión te vas como alguien diferente, casi prácticamente. Sí, y que te da una línea de pensamiento diferente a la que entraste. Claro, porque uno se hace sus teatros, ¿no? Se hace sus ideas con tal de no hacer contacto con esas emociones. Y cuando ya empiezas a contactar con esa emoción, te empiezas a dar cuenta de muchas otras cosas que estabas evitando, te da la posibilidad de dar una perspectiva nueva a la situación. Y bueno, pues la inversión de energía que tú haces para evitar hablar de cierto tema, de repente es como liberada. Se siente una sensación de estar más ligero, con menos energía invertida todo el tiempo en no pensar en cierta cosa, y eso te abre la posibilidad a conocer más de cada uno, ¿no? De decir, está bien, sí, eso me molesta. A una plenitud y a una sinceridad especial, ¿no? Claro. Sí, completamente. Y que creo que aquí nos vamos acercando un poco de esta función que tiene el analista, que podríamos pensar que, ¿cómo hace esto, no?
Y es a través de lo que nosotros llamamos interpretar. Interpretarle a alguien el sueño, como el caso de los sueños, en la interpretación de los sueños, que fue una de las inauguraciones del psicoanálisis, cuando Freud habla de cómo interpretar un sueño. Y lo que veníamos diciendo, que ya no se hace así, pero sin embargo, sí se hace una interpretación de lo que tú me platicas. Y bueno, más allá de, repetimos, como no se trata de decir esto es lo que te está pasando, yo interpreto que esto es lo que te pasa. Es más bien dar una hipótesis de lo que yo siento, de lo que yo pienso que te está pasando a ti, en lo que tú me estás pasando. Y para eso se requiere que el analista y el paciente se logren acercar en un aspecto tan profundo de comprensión. Se requiere que el analista tenga la disponibilidad de abordar, de dejarse abordar por la emoción que tú le estás platicando, y desde un punto de vista diferente dar una perspectiva diferente y decir, bueno, tal vez a lo que te está pasando a ti en esta situación que me platicas es que estás celoso. Y a veces eso es lo difícil admitir para nosotros, pero que tengas a alguien que te pueda dar esa función de mencionar lo que a ti te cuesta trabajo, es un poco el trabajo, pues, de la interpretación, por así decirlo. Ese es el rol que tenemos nosotros, lo que tratamos de hacer en cada una de las sesiones. Bueno, y creo que muchos se preguntarán, ¿y eso no lo puedo hacer con mi primo o con mi hermano o así? Yo te diría sí, pero creo que la diferencia aquí del analista es la neutralidad que tú tienes al generar un vínculo con el paciente. No vas a ir de peda con el paciente, no van a ir al cine o no van a ir a una fiesta. O sea, sí es algo que no se hace socialmente en otro lado, ¿no? Que solo es meramente del analista, y ese es su único trabajo que tiene que desenvolver en tu vida, o sea, si eres un paciente en tu vida. Porque creo que cuando se pasa un poquito más allá, existen diferentes, no sé, perspectivas, ideas que se pueden generar del analista que a lo mejor no convendría para el tratamiento. Claro, y me hace recordar un poco el tema de la ética, ¿no? Por ejemplo, porque a veces pareciera que se olvida el porqué de ciertas situaciones. La ética, pues, de repente uno a veces dice, bueno, por ética no me puedo llevar con mi paciente. Claro, evidentemente, pero habrá que entender que la ética, pues, tiene un trasfondo, y el trasfondo precisamente es tener completamente la neutralidad de no conocerlo, de no estar a favor de él, por eso por eso mismo nosotros no podríamos atender a alguien, a un amigo, a familia, porque evidentemente yo voy a estar como abordado por estas emociones, no solo las tuyas, sino las mías hacia ti, porque querer que te vaya bien, si eres mi amigo, si eres mi hermana, bueno, y no estoy evidentemente no estoy abordando ni si el tema de las parejas o de los matrimonios, parece que ahí es evidente, pero bueno, mucho menos en esos casos. Pero por ejemplo, si eres un amigo y me hablas de que cortaste con una relación, de que te despidieron del trabajo o que tienes una adicción y que quieres superarla, evidentemente yo, como a tu amigo, lo primero que voy a hacer es tratar de reconfortarte, de motivarte, de ayudarte, vaya, incluso de poder hasta darte un abrazo. Y eso son evidentemente cosas que están allá afuera. En un consultorio yo no puedo dejarme llevar por querer consolarte. Tengo que entender, en el caso de una sustancia, de una adicción, antes de tratar de consolarte, necesito saber esa sustancia qué función tiene en tu mente. Que tú me lo estés diciendo, incluso tengo que entender qué función tiene. Y bueno, pensar que todo esto lleva un proceso, pues también uno se preguntaría, bueno, ¿cuándo va a terminar? Algo que siempre se pregunta, ¿cuánto va a durar? Pero aparte de cuánto va a durar, acá surge otro tema importante dentro del psicoanálisis, de nuestro trabajo, es si hay una cura. Si yo en esta depresión con la que acudo me voy a curar de esa depresión, o si el hecho de no poder conseguir trabajo me voy a curar y voy a tener un gran trabajo. ¿Hay cura en el psicoanálisis? Esa sería por ahí la pregunta, ¿no, Carlos? Sí, y creo que desde Freud la trató de responder. Te podría decir que sigue siendo un tema donde los analistas siguen pensando si hay cura o no. Hasta donde yo puedo comentar,
creo que no existe una cura, porque no te curas de tu propia persona, ¿no? Más bien es un conocimiento, un reconocimiento de lo que eres. La cura creo que va más orientado hacia cuando el psicoanálisis se pensaba de un método más médico, o sí, como estás enfermo de algo y te damos un tratamiento y después de ese tratamiento, si no se cumple, ya se cura, o sí o no. Bueno, pero creo que la idea era un método más médico, cuando entendemos que la mente no es así, no es de que a través de algo se cura y ya no te va a volver a suceder en la vida, ¿no? Como una vacuna. Creo que conviene más pensarlo en un entendimiento, en entender por qué te pasa lo que te pasa, entender que cuestiones del pasado se siguen representando en tu presente y en tu futuro, que cosas que a lo mejor hiciste alguna vez que tú dijiste, es que fue casualidad, pues a lo mejor te das cuenta que no es tanta la casualidad y que tú mismo lo propiciaste. Sí, exacto. Entonces creo que no hablaríamos de una cura, pero sí el final de un análisis. Pensar que sí hay un momento donde se termina, donde uno, en acuerdo con su analista, en la mayor parte, o bueno, en una de las mejores rutas posibles, es que yo en el analista en algún momento hable del final y se establezca un proceso, se lleve a cabo y bueno, tú termines. Pero justo, eso no implica que yo ya me curé, que ahora yo ya nunca voy a estar triste, que yo nunca, o que ya voy a tener excelentes relaciones en mi vida. A lo que está más asociado el final del análisis es uno, a ya haber tenido un proceso de acercamiento a mis emociones, a entender lo que me pasa a mí, a entender las vivencias que se siguen ahí perpetuando en mi desempeño, en mi vida. Y cuando yo ya tengo eso, no quiere decir que las curé, sino que ya soy consciente de ellas y que ahora puedo utilizar ese conocimiento de mí mismo para tomar mejores decisiones. Y es lo que te hace responsable de ti mismo, a diferencia de antes que las dejabas pasar. Exacto, eso tan fácil como lo dijiste, requiere por ahí diferente cantidad de tiempo para los diferentes, la cantidad enorme de pacientes que somos, ¿no? A mí a lo mejor entender algo fundamental de mi vida me cuesta 5 años y a lo mejor eso mismo en tu vida te va a costar los primeros meses de análisis, y después de entender eso vas a llegar a lo que realmente es lo que a ti te tiene ahí en el análisis, ¿no? Hay un sinfín de rutas, un sinfín de caminos, de tiempos, de variedades, y lo único que podemos hablar es que hay un inicio y un final. El final, en el mejor de los casos, es un acuerdo, en el peor de los casos es... Y bueno, para ir haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y poder ir avanzando en otras cosas, creo que podríamos ir retomando un poco, ¿no, Carlos? Un poco de las... no de las únicas, pero de las grandes... elementos, tópicos, los grandes elementos que se requiere o que se tocan, se abordan en un psicoanálisis, en una terapia psicoanalítica. Y repetimos, independientemente de la frecuencia, de los costos incluso, todo eso es una forma que acompaña, que es importante establecer, porque vaya, acompaña. Pero lo importante, creo que podemos ir resumiendo. Por ahí ya hemos hablado de algunas. No sé, pienso por ejemplo en lo que pasa aquí dentro de la sesión y afuera, ¿no? Bueno, y para cerrar un poco me gustaría tocar un último punto que se me hace muy, muy interesante, que es cuando también pasan situaciones dentro y fuera del tratamiento de sesión, que yo creo que muchos les ha pasado alguna vez que confunden a la maestra con su mamá, ¿no? Esta confusión obviamente tiene una implicación, pero por algo pasa. Y por algo pasa, también a veces se siente el jefe, la jefa, como cierta figura de autoridad que se representa también en la propia persona, en el propio paciente. Claro, y que ahí pasamos a otro de los puntos para ir resumiendo, el inconsciente. Todo psicoanálisis tendrá que hablar de eso, de qué es lo que significa para nosotros esa persona
en el inconsciente. Yo puedo estar muy... Evidentemente yo sé que no es mi mamá, pero al decir mamá a una maestra, podrá hablar o no, probablemente no, tal vez eso es una opción, pero si a uno le da tiempo para poderlo explorar, probablemente exista algo, y eso solo está en el inconsciente. Y es algo importante de entender que hay una tendencia a hablar del inconsciente usualmente, ¿no? En la vida cotidiana, como que uno piensa, yo inconscientemente como que hice esto. Aunque ahí hablamos de cierta forma de un tema más consciente. El inconsciente en realidad es algo a lo que no tenemos acceso. Nunca vamos a poderlo conocer, no se puede. La única forma es indagar a través de estos elementos del análisis, y por lo tanto uno no tiene conciencia de eso. Nunca vamos a poder ver todo lo que está ahí, y lo que tratamos de aspirar es a entender ciertas cosas, tener nociones de nuestras formas, de nuestras dinámicas que rondan en ese inconsciente y de nuestras emociones. Sí, ahorita que lo comentabas, creo que es como el universo. El universo es el inconsciente y nosotros somos la Tierra, ¿no? Un pequeño pedazo que tenemos acceso al universo, que somos parte del universo, pero no es todo el inconsciente. Claro, hay de quien tenga acceso a todo ese inconsciente, quién sabe en qué cosas podrá ir explorando. Y otra cosa importante es este tema de la temporalidad, ¿no? de ese por qué es que es tan importante a veces hablar de cosas de cuando éramos niños, porque todo en el inconsciente deja de tener una temporalidad cronológica. Bueno, hay dos palabras juntas, pero deja de tener un sentido. Algo que nos pasó hace 20 años, 30 años, sigue siendo significativo en nuestras mentes a hoy en día. Y poder entender eso es muy importante. Por eso se reitera mucho. Por eso es parte de esta caricatura que hay del psicoanálisis, de que siempre se habla de la infancia por lo importante que es cada suceso en nuestra mente. Y otro punto también esencial son lo que crea esta cuestión que comentas, que son las fantasías. Que las fantasías al igual se pueden representar tanto para niños como para adultos. No es exclusivamente de los adultos, y no estamos hablando de una fantasía sexual como tal, sino una fantasía que se genera en la cabeza a raíz de un despliegue de ciertos elementos. Claro, como eso que estructura a cualquier lugar al que va. Pero hay muchos más, ¿no? Como lo hemos platicado de algunos de los teóricos muy importantes. Por ahí Klein, Lacan, Winnicott, ahí mencionamos bastantes. Y evidentemente que existan diferentes psicoanalistas en la teoría genera que haya diferentes psicoanálisis en el diván. Entonces, bueno, solo para ir culminando nuestro capítulo, la idea es marcar un poco las tendencias que existen, que todas son válidas, que no son terrenos intransitables, que no se puedan combinar, al menos desde nuestro punto de vista, que todas son importantes porque nos ayudan a entender el amplio universo, como bien lo decías, Carlos, nos ayudan a entenderlo, y mientras más recursos tenemos, pues mejor. Pienso, pensando en esto precisamente de Freud, que se parte desde un único significado y la interpretación de que lo mismo, todos los síntomas que se nos presentan tienen un solo significado, tienen un solo origen. Pienso como que es lo fundamental que era en ese entonces, y cómo construía toda nuestra personalidad, y que una función de nosotros era entender eso que había pasado, como desenterrar, como lo que Freud hacía analogía muchas veces, algún tema más como de la arqueología, ¿no? Por ahí se empieza. Con los de que decía que era descubrir una civilización en movimiento, y que tenías que ir descubriendo elemento por elemento y darle un significado para ver cómo funcionaba como esa máquina del tiempo, ¿no? Sí. Casi. Sí, eso es una gran analogía, como que la función en ese entonces era directamente irte al pasado y platicarle al paciente de qué había pasado en eso que él no recuerda.
que no es que se haya abandonado, pero que se hace diferente, o sea, o ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Se sigue tratando de entender de esa forma, pero ya no pensando en que eso es el único pilar de lo que le sucede al paciente, ¿no? Sí, es como cualquier otro tratamiento médico que pues, obviamente empiezas como cortando al paciente, ¿no? O sea, Claro. entender el método, la disciplina y pues también el movimiento que generó Freud en su momento. Claro. Y creo que otras tendencias que también fueron parte de este camino era este momento donde se aborda el trabajo más con niños y se empieza a abordar o se empiezan a nombrar las funciones de ciertas partes del cuerpo, ¿no? Como las partes que nutrían a los bebés, como esto de repente en su momento de parte de ciertas corrientes se hablaba directamente, ¿no? Había interpretaciones que aludían a que usted no sentía o siente que le quitaron, lo destetaron a temprana edad, que hoy en día ya no se habla así, ya no se interpreta de esa forma, ya se le habla de las partes anatómicas del paciente al paciente, pero sí se habla de la función. Al final hablamos de cómo la educación puede ser un símil de cómo un niño es nutrido y cómo ese acompañamiento de las funciones maternas en nuestra vida es importantísima. Y al pensar que no tuvimos un tiempo completo de ese contacto, pues esa es una analogía de ver estas funciones que antes se hacían. Ahora ya no se abordan, ya no se hablan directamente aspectos anatómicos, pero bueno, se sigue hablando de sus funciones. Y creo que un punto rescatable de ahí es el punto de urgencia, ¿no? Que siempre es lo más importante para el paciente en ese momento, que él mismo te lo va a ir dando con esta asociación libre, pero al final es de una forma más práctica. Y creo que conforme fue evolucionando el psicoanálisis, Lacan también nos dio otra perspectiva de cómo él entendía el psicoanálisis, y a raíz de esto él también cambió como la temporalidad de sus sesiones y ciertos pues sí, alineamientos que tuvo en su momento, pero también nos dio cosas muy interesantes de pensar que actualmente siguen vigentes, que es como entender los fantasmas, el significante, el significado, el après-coup, que yo creo que es de las cosas más no sé, a un punto personal más interesantes que tiene Lacan, no la más interesante, pero de las más interesantes, que es la resignificación del futuro anterior, de cómo las cosas que nos pasaron antes siguen repercutiendo en nuestro presente y cómo nosotros las podemos resignificar, que no es volver a cometerlo. Sí, esta parte del futuro anterior me recuerda mucho a probablemente algunos de los que nos escuchan han revisado el contenido de Juan Manuel Martínez. Él lo decía, él lo retoma de de Lacan, perdón. Es esta parte de lo que con palabra se hace, con palabra se puede borrar. Que incluso él decía que él ponía este ejemplo de que es como caminar en la arena. Si tú caminas, puedes regresar a borrar estas huellas y caminar hacia otro lado para hacer un camino diferente. Esa parte de la resignificación y de entender que no hay un significado único, que no hay alguien ahí afuera que te da un lugar, que te asigna un lugar en el aspecto mental, en el aspecto del inconsciente, y que tú de ahí no te puedes mover, que eres responsable de mantener ese lugar con tu vida, ¿no? Que todo tu malestar, que todo tu síntoma gira en torno a eso que tú te creíste o todos nos queremos que tenemos que ser, porque alguien más nos designó eso, ¿no? Eso es increíble, ¿no? A mí me encanta que de repente puede ser tan fácil decirlo. Creo que incluso es está muy en boga actualmente de resignificarte, de encontrar tu destino. Es bien fácil decirlo, pero decreta y se te dará. Sí, no, hay muchas cosas que son a veces bien sencillas de comprender, pero de comprenderlas aplicadas en tu vida y que tú lo haces es muy difícil. Y la forma en la que Lacan lo hace es muy lindo. Incluso él habla en algún momento que parte importante del mismo análisis es transmitirle
al paciente que nosotros no sabemos quién es él, que nosotros no sabemos a dónde va a ir él, que él es el que tiene que definirlo, que él tiene que reconstruirse o construirse un destino que le guste a él, pero evidentemente eso es muy difícil, tarda mucho tiempo, ¿no? Y eso, bueno, como tú lo decías, eso que nosotros somos, nuestros fantasmas o cualquier otra, nuestros síntomas, a él lo retoma precisamente como cierto tipo de fantasmas, ¿no? Fantasmas en torno, no como que nos vienen a atormentar, sino como un tema de fantasía más o menos. Creo que por ahí está muy relacionado en el tema incluso de la traducción del francés al español, pero él se refería a eso, ¿no? Como estas mismas fantasías, esto mismo que nosotros nos creemos, son lo que nos impulsa, lo que todo el tiempo nos motiva, y lo que también decía Freud, lo que termina repitiéndose todo el tiempo y te hace ser quien eres sin cuestionártelo. No te cuestionas, pues no puedes salir a hacer otra cosa. Y creo que los pensadores que también siguieron la línea de Klein, que son los post-kleinianos, Bion, Meltzer, se enfocaron en otras cuestiones que a lo mejor les eran más interesantes a diferencia de Lacan, pero que creo que también había un punto en por medio que era pues sí, la investigación del inconsciente, ¿no? De cómo funciona el inconsciente al fin y al cabo. Y los postkleinianos se centraban más en las fantasías, en el inconsciente y sobre todo en la herramienta de transferencia y contratransferencia que utiliza el analista con el analizante. Sí, que incluso de hecho, para muchos importantes analistas teóricos, hablar de la transferencia y la contratransferencia a veces era al principio del análisis era visto como una herramienta que te estorbaba, ¿no? Que si tú te das cuenta de cómo te impacta eso que te está diciendo el paciente, si tú te dejas impactar por eso, estarías cometiendo un error. Que evidentemente hoy lo vemos muy diferente, y parte de entender, de lograr explicarle lo que al paciente está sintiendo, de darle una hipótesis de lo que él está sintiendo, es precisamente el resultado de dejarse abordar por ese sentimiento del paciente, de darse cuenta tú como analista qué es lo que él siente, para poder ponerte en un lugar de empatía incluso, ¿no? Sí, como de ponerte un poco en su lugar, saber qué es lo que él siente, y así puedo decirle, tal vez por acá va la cosa, tal vez por ahí es donde podemos encontrar qué es lo que está sintiendo en esto que me platicas. Y en este sentir, casi literal, también nos ofrecieron una piedra de entender los sueños justo como estados, ¿no? Como qué también siente el paciente al contarte ese sueño, qué es lo que también tú sientes a que el paciente te cuente ese sueño, y con eso armar una hipótesis y no solamente irte a una verdad totalitaria o a un significado único que te va a decir toda la verdad mística, ¿no? Que a veces era lo que se pensaba antes. Sí, exacto, me gusta cómo lo dices, porque a veces uno podría llegar muy entusiasmado a contar un sueño a la sesión, y de repente el analista se va por otro lado. Y esto ahí de repente pasa porque a veces uno tiene expectativas de llegar y de contarle, y por ahí no se da cuenta que lo que realmente está uno tratando de hacer como paciente es cumplir, hacer una tarea. Si a mí me dijeron que hay que llevar sueños, apenas el primer sueño que tenga voy y se lo cuento. Y a lo mejor el analista se va a interesar más en explicarme eso, que yo me esfuerzo mucho por cumplir las expectativas de los demás. Y eso, por ahí cuando te lo dicen, si te lo dicen, es como, órale, lo hago, como decíamos, lo hago allá afuera y lo estoy haciendo aquí en mi tratamiento. Y de repente entender eso, que te lo expliquen, es porque uno logra tener ese. Ahora, en este intento también de entender mejor a los pacientes, de dar un tratamiento cada vez mejor, o bueno, no mejor, pero más especializado, más profundo, más cercano, se van haciendo modificaciones a lo largo de la historia. Como ahora lo comentábamos, en la pandemia se tuvieron que hacer muchas adecuaciones, así se hizo,
habrá que ir viendo cómo se mantienen, qué cosas se quedan, como en todo, ¿no? Todo el COVID trajo muchas cosas que tendremos que analizar, cuáles hay que conservar, cuáles no, y cómo modifican lo que actualmente hacíamos, lo que antes hacíamos. Y eso ha pasado desde el inicio. Para hablar un poco de Winnicott, que es un personaje dentro del psicoanálisis, que mucho de su trabajo se ha logrado permear en otras áreas, pero algo que él justo hacía es que él atendía a pacientes de forma tradicional, a la Freud, a los pacientes como usuales, pero en el intento de acercarse más a ciertos pacientes que tenían estructuras diferentes, empezó a modificar, a hacer ciertas modificaciones a su forma de trabajo para estar más en contacto. Historias, y por eso es un personaje dentro del psicoanálisis, porque tiene historias que, si uno es muy ortodoxo, si uno se pone de dogmático, de freudiano pues como muy recalcitrante, pues se pondría un grito, ¿no?, al escuchar lo que hace Winnicott. Pero todo esto pues siempre con una razón, con una intención de estar cercano. Y bueno, te digo, muchas cosas hizo. No sé si tú te acuerdas de alguna, Carlos. Sí, de la que más me impactó fue que se fue a vivir con un paciente para tener justo este contacto más cercano con el paciente, de entender cosas que a lo mejor dentro de un análisis ortodoxo tomaría más tiempo, y justo en romper esta temporalidad y que sea... Claro, que este tema del holding que se trata de tratar de recrear en el tratamiento el ambiente a favor del desarrollo del niño, que debió haber surgido en la función materna, o de parte de la persona que fungía como madre, ¿no? Esta parte que hemos hablado incluso ya, de cómo el bebé, al desarrollarse, no es solo el bebé, sino es todo lo que está inmerso dentro del bebé: los cuidados, la carriola, los miles de cosas que se compran, los papás volviéndose locos alrededor. Todo eso es el bebé. El bebé en su desarrollo no sabe qué es él y qué no es él, y que se vaya estructurando, integrando como una persona única o diferente, es un proceso que acompaña, o que es acompañado por la función materna. Cuando esto no funciona, cuando esto no es así, las teorías winnicottianas hablan de que hay algunas estructuras mentales complicadas, que una de las formas que él trataba, o su propuesta de tratamiento, precisamente es hacer este holding, este sostenimiento en la sesión o en el tratamiento, y que eso implicaba que se fuera a vivir, que tuviera él que ir a las casas de los pacientes a veces hasta 7 veces a la semana, y no solo una vez al día, sino a veces varias. En el trabajo con niños, incluso algunos niños estuvieron en la casa de Winnicott, él atendiéndolos, o más bien tratando de estar haciendo este holding con ellos. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, de cómo, para hablar de este tema del robo, que era uno de los fenómenos transicionales de Winnicott, que era un tema más patológico, de cómo los niños a veces, a través del robo, trataban de restablecer como una justicia, algo que a ellos se les había hecho de forma injusta, y cada vez que robaban, como que recomponían o como que hacían las paces con el ambiente, como que la balanza se quedaba, sí, ¿no? Exacto, se balanceaba, se equilibraba toda la existencia, y gracias a robar no se desintegraba como la mente. Y entonces él, en algún momento del tratamiento, se lleva a un niño a su casa, a un delincuente, a un chico que no era tan joven, bueno, era un adolescente, y se habla de cómo le empieza a robar, con la idea evidentemente de que el tratamiento pudiera hacer que él dejara de esto. El niño empieza a robarle, y a tal grado de esta modificación a su tratamiento, que incluso se dice, o bueno, está ahí en algunos libros, de cómo
Winnicott siempre se encargaba de que siempre hubiera dinero en cierto abrigo para que el niño siempre tuviera algo que robar y así no se desintegrara, ¿no? Cosas que repetimos, son como muy diferentes a lo paradigmático del psicoanálisis y sobre todo pues donde se inauguró, ¿no? En el freudiano. Y bueno, no sé si por ahí, bueno, podríamos seguir hablando de muchos más, de más diferencias, no sé, con los contemporáneos, con los intersubjetivos, con muchas otras cosas, pero más allá de dar difusión a todo esto, creo que también la idea central es que quien nos escucha y está decidiéndose por entrar a un psicoanálisis o no, o a una terapia o no, la idea es que sepa un poco qué es lo que se va a encontrar y no lo platicamos con la intención de que ustedes piensen que esto exactamente es lo que va a pasar. Podrá pasar probablemente, pero en diferentes momentos, con diferentes estilos, pero la idea es que sea una pista de cómo tener más fundamentos para seleccionar un psicoanálisis o no, o otro tipo de terapia. Claro, sí, como todas las terapias han de tener su alcance, también el psicoanálisis, y como lo hemos mencionado, no es la totalitaria, no es la única verdad que tenemos, compartimos muchas ideas con otras corrientes, pero esta es la que nos gusta a nosotros, es la que nos apasiona y creo que también es por eso la difusión hacia su impacto en la salud mental. Claro, pues eso, no sé si quieras comentar algo más, Carlos, o si no, para ir cerrando este capítulo. Pues agradeciéndoles que nos hayan escuchado, que si no han escuchado los anteriores capítulos, también son igual de buenos que este. Y pues nada, que nos sigan en redes sociales, que nos compartan. Ese es nuestro apoyo que les podríamos solicitar, que siempre que les haya gustado algo, que lo compartan con sus seres queridos, con sus amigos. Ese llegar a otra oreja más es hacer otro hablente que hace entender que no habla él, sino habla el lenguaje a través de él. Claro, y así como les pedimos esta parte como del proyecto de compartir, también si a ti, al amigo que estás en formación psicoanalítica, que te gustaría acercarte, también te invitamos a que puedas contactarnos, puedas incluso participar en algún momento en algún contenido con nosotros. A los de otras corrientes psicoanalíticas, a los de otras corrientes terapéuticas, también si les gusta el contenido, si les gustaría trabajar, la idea que esto también pueda ser una comunidad para este trabajo de la salud mental. Para siempre el diálogo, ¿no? Claro, claro, y siempre con afán del diálogo, con afán de la difusión de la salud mental, con afán de hacer un poco lo que nos gusta hacer, que es aportar al bienestar de las personas. Claro, recordándoles un poquito las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar, Lalo? Pues bueno, en Instagram pueden encontrar a la Clínica de Salud Mental, a sm.metepec. Ahí pueden contactar para solicitar alguna terapia. Nos pueden encontrar también en Facebook, igual como sm.metepec. Y bueno, el podcast de esta clínica, que es Hablentes, el que están escuchando, lo pueden